Ahora sí, muchachos, ha llegado la hora de la verdad para que dice tanto preámbulo, ¿sí? Entonces, cuando usted llega a una fiesta y hacen mucho preámbulo, pues uno espera una comida deliciosa, ¿o no? Una comida con mucho preámbulo. O bueno, es que realmente no tienen nada que ofrecer y buscan aburrir a los invitados. Espero que no sea la segunda. Entonces ya llegó el momento, climas, de introducirlos a los condicionales. Esto al principio es un poco complicado de entender, pero vamos a hacerlo. Entonces, muchachos, vamos a utilizar algo que se llama con. ¿Qué es un condicional? Entonces, muchachos, eso lo vimos en la inspiración que yo les mostré por acá arriba. Es el if, correcto. Pero el con es más general. ¿Sí? Ya vamos a ver, les voy a enseñar los dos. ¿Sí? El con y el if. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué ven en esta función a trozos? ¿Qué ven con respecto a x y a y? Que si x y y toman algunos valores, la función tiene una salida, ¿cierto? Esto es una función que tiene una salida condicionada por la forma en que vienen las entradas, o sea, x y y. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a condicionar la salida de las funciones a de acuerdo como vengan las entradas. Las condiciones se aplican sobre las entradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si x es menor que 0, pasa tal cosa. Si x es mayor que 0, pasa tal otra. Ustedes no sé si en el colegio vieron funciones a trozos, pero el concepto es la misma vaina. Es una función cuya salida varía de acuerdo a la entrada. Ejemplo, si entra x igual a 4 y y igual a menos 7, ¿qué creen cómo sería la salida? ¿Cuál creen que saldría? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Quién cree que la primera? Alcen la mano. ¿Quién cree que la segunda? ¿Quién cree que la tercera? ¿Por qué no, muchachos? No sé si están anodados, aburridos o no saben qué responder. ¿Cuál les cojo? Estamos procesando. Va, ¿están procesando? Vale. Analicemos. Tienen que cumplirse las dos condiciones porque está pegado con quién? Con un i. Entonces, ¿y es menor que 0? Sí. Sí. Y efectivamente van a ver que se va a cumplir la segunda como el compañero dijo. ¿Por qué? X vale 4. ¿X es mayor que 0? Mayor o igual que 0. Sí. ¿Y y es negativo? Sí. Sí. Por lo tanto, la salida es x cuadrados más y. Por lo tanto, la salida sería 1. ¿Sí? Entonces, miren que en esta función a trozos, ustedes en cálculo 1 creo que tarde o temprano las van a ver. Son funciones que cuando ustedes vean la derivada, van a ver funciones que van a tener que derivar que tienen este comportamiento. Entonces ahí toca mirar discontinuidad. Es un tema interesante, pero hablando aquí, no, pues interesante, es un reto más bien. ¿Sí? Entonces, es un reto mental. A mí me gustan los retos mentales, ¿sí? Pero es que pues a mí me gustó estudiar ingeniería, las dos ingenierías, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden estudiar dos carreras al tiempo, ¿sabían? Y hay una gran ventaja. Una carrera le sale como si siempre tuvieras estímulo académico. Siempre y cuando no caigas en bajo. Ejemplo, usted le da por estudiar tecnología electrónica, ejemplo. Entonces, ¿usted qué hace? Su primera carrera es ingeniería de sistemas. La pagas normal. Y la segunda carrera sería tecnología electrónica. Cuando tú no caigas en bajo, se te quita ese concepto que dice matrícula básica. Solo pagarías los otros dos conceptos. Sale realmente económico. Es un beneficio gigantesco porque en universidades privadas, pues te toca, hay muy pocas que ofrecen flexibilidad. Entonces, es muy bueno a veces complementar. A veces es interesante. A mí me gustó ver estos dos mundos. ¿Sí? Me ayudó mucho a crecer mentalmente, la verdad. Si ustedes pues se sienten en la capacidad o les gustan los retos, pueden meter una segunda carrera. ¿Sí? Y ¿cuál les gustaría, por ejemplo, ver adicional además de sistemas? Electrónica es ver ese mundo de bajo nivel. Mecatrónica lastimosamente no está aquí ¿sí? Esa carrera existía en los años 60, pero esa carrera la partieron en eléctrica y electrónica y mecánica. Posteriormente nació sistemas. Sistemas nació como una división de electrónica, de hecho. ¿Sí? Entonces, sí, realmente existía una carrera que combinaba todo eso, pero el porcentaje de sesión era como el 85%. ¿Por qué crees? Pesado. Pesado. Muy pesado. Entonces, pero bueno, apartándonos de eso, muchachos, a veces es muy interesante ver cómo funcionan las cosas en otro lado.
Inclusive, tengo compañeros que son ingenieros de sistemas y hay uno que estudió, tengo un compañero que estudió ingeniería electrónica y al mismo tiempo biología. Bueno, yo a veces le preguntaba por qué hizo eso, porque es que es dos formas de ver el mundo distintas, ¿sí? Desde el enfoque biológico y pues desde el enfoque de ingeniería electrónica. Tengo otro compañero que es ingeniero de sistemas y ahora está estudiando literatura. Y está dedicado a esa parte de... Hay área de nosotros que se llama procesamiento de lenguaje natural. Entonces puede combinar, por ejemplo, la idea de tesis es aplicar, hacer un software que pueda identificar figuras literarias. Figuras literarias es de acuerdo a cómo viene estructurado el texto. Yo no sé de eso, pero simplemente hasta ahí sé. Entonces, muchachos, lo que pasa es que nuestra carrera se conecta con muchas. Es lo interesante. Por ejemplo, yo detesto a profundidad el desarrollo de software. A mí no me gusta desarrollar software. Pero bueno, usted dice, pero ingeniero de sistemas desarrolla software. Sí, pero uno puede hacer otras cosas. Usted se puede dedicar a ser analista de datos. Usted se puede dedicar, bueno, a hacer software, obviamente. Usted se puede dedicar a la enseñanza. Lo que hago yo, seguridad informática, el tema de cloud. Muchachos, esto es un árbol con muchas ramas. No sé si el profesor de introducción les ha echado ya de cuenta. ¿No? Pues yo, si no lo ha echado él, yo se los he hecho. Realmente esto es una carrera transversal. Porque los sistemas, los computadores se volvieron universales. Desde el filósofo hasta el científico, hasta el matemático los necesita. ¿Qué concepto tiene usted del desarrollo? Lo que pasa es que el desarrollo de software depende, pero en la mayoría de casos que he visto se vuelve repetitivo. Tú te quedas con la misma tecnología, haciendo lo mismo o dando soporte a un software. A mí no me anima eso, porque a mí no me gustan las tareas repetitivas. Pero si a ustedes no le disgustan, es una buena forma, ¿sí? Eso ya depende de gustos. A mí no me gusta por eso. Pero ahí tengo compañeros que innovan mucho y aprenden mucho en el software. Entonces no está mal tampoco, sino que yo ese desarrollo de software que va aquí en Colombia no me llena, ¿sí? Sino que suele a veces ser muy repetitivo, ¿sí? Entonces siento que uno se atrofia. Se vuelve como... No sé, cuando ustedes mecanizan mucho, ¿qué se pierde? Que pierde la creatividad es aplastada. Pero depende como ustedes sepan ubicar, uno puede ser muy creativo acá, ¿sí? Yo en mi tesis de maestría lo fui. Le apliqué muchas ideas, las programé. A mí me gusta programar ideas, pero no me gusta como programar cosas repetitivas. Además, el desarrollo de software pues tiene sus metodologías y a veces es un poquito engorroso el manejo, ¿sí? Pero no desanimen, eso depende de gustos. Hay gente que le encanta el desarrollo de software. Y hay gente que se vuelven analistas de calidad, esa gente es malvada. Porque el analista de calidad es el que te dice eso no sirve para nada. Entonces, y hay hay trabajos que son mucha documentación. Analista de calidad, vos no programas casi nada, sino que es pura documentación y validación. Hay otros ingenieros que dedican a pruebas, que es correr software. Esa parte es bastante ingeniosa porque tú tienes que pensar cómo aplicar pruebas de software para hacerlo morir. Pero es tu labor que el software salga bien para el usuario final. Entonces, muchachos, esto es una carrera muy conectada a todo. Lo que yo trabajo de redes complejas, eso sirve para modelar sistemas de transporte, sistemas sociales. Facebook puede modelarse como una red. Ustedes son agentes, o sea, ustedes son elementos, y cómo ustedes se conectan con otros elementos en Facebook. Cuando usted le da aceptar a alguien, están creando una relación. Y a partir de eso que se forma, uno puede realizar estudios. Aparecen comunidades, por ejemplo, es algo chistoso que ha aparecido sobre eso. Si usted es gordo, si usted es gordito, en mi caso, la mayoría de tus amigos también serán gordos. ¿Por qué piensan que eso pasa? Y a pesar de que yo no busco gente gorda, ¿sí? Yo es que estoy gordito, pero ¿qué pasa? Porque dentro de mi entorno social, el concepto de estar fitness es distinto a otro si yo estuviera con gente que va a un gimnasio. ¿Ya? Entonces son cosas interesantes que uno descubre. Que muchas cosas que definen tu personalidad tienen que ver mucho con los amigos en Facebook o en la vida real, ¿sí? Por ejemplo, si usted está en un grupo que le gusta el América, si usted siempre ha crecido en un grupo que le gusta el América de Cali, lo más probable es que a ti ¿qué? Te guste también el América de Cali, ¿sí? Es lo más probable. Son ese tipo de cosas. Y gracias al estudio que se hace desde mi área, uno puede encontrar esas cosas. Y esas cosas, ustedes van a ver algo en matemáticas discretas 2 que llaman grafos, eso es dentro de 3 semestres y todo sale bien. Pues sí, porque todo tiene que salir bien, porque tienen que superar un cálculo 1, tienen que superar un MD1, matemáticas discretas 1 para llegar a la 2. Que si yo todavía sigo acá, yo lo recibiré. Entonces, ¿qué pasa?
las ciencias de la computación realmente se aplican a muchas cosas de la vida real. Uno puede modelar muchas cosas. A mí me gusta la parte del modelado. Cómo coger la vida real y mapearla en un computador. ¿Sí? Muy interesante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me parece interesante? Porque a uno le toca echar mucha cabeza. ¿Sí? Eso es lo que me encanta de esta área. Que quizás en otra área no hubiera podido hacerlo tan libremente. ¿Sí? Uno aquí puede tener muchas ideas. Siempre y cuando tú tengas la idea, la puedas poner en un computador, pues ponla a probar. ¿Sí? Yo tengo un profesor que fue director mío que está estudiando la conciencia. O sea, él está tratando de modelar la conciencia en un computador. Es un reto, pero es interesante porque tú puedes usar esta máquina para poner a volar tu imaginación. Entonces a mí lo que me gusta es eso, ingeniería de sistemas. La parte de desarrollo de software me parece muy rígida, ¿sí? Como que hace esto y ya. Yo prefiero el área de investigación, que es más de imaginar cosas, pero da menos dinero, obviamente, ¿no? Depende de lo que ustedes busquen en la vida. O sea, ahí toca ponderar. En mi caso, pues en estos momentos vale un poco más la imaginación que el dinero, pero puede ser que a usted le valga más el dinero que cualquier otra cosa. El desarrollo da buen dinero. Hay que volverse bueno y bilingüe. Yo pero les recomiendo el bilingüe. Muchachos, ustedes van a sufrir mucho en esa carrera. Entonces, venderse, regalarse por 1.200.000 vale la pena. Realmente yo lo digo es por eso, se les dio mucho maltrato como para que se regalen. Eso es lo que yo les digo a los estudiantes de último semestre, muchachos, ¿para qué van a venderse por 1.200.000? Busca algo mejor, busca algo que usted se merezca, porque es que usted yo soy de los profesores que encargó de maltratarlo. Entonces se lo digo, pues, que ese maltrato lo valga. Depende. Esto tiene un poco de... Depende. Bueno, es una de las críticas que hay en el Pensus, ¿sí? Debería haber alguna forma de conexión con la industria. ¿Sí? Lamentablemente no la hay. La universidad es una cosa aquí y la industria es una cosa acá. Ustedes van a dar cuenta cuando salgan de aquí que usted llega allá y como que, uy, ¿esto cómo se hace? Y eso va a pasar. Sino que el chiste acá en la universidad no es tanto los conceptos, sino las habilidades adquiridas. ¿Sí? Yo sé que este racket se les va a olvidar. Y eso no importa, eso se olvida y no importa, realmente no tiene importancia. Lo que importa es que ustedes cojan la habilidad. Ustedes pueden coger cualquier lenguaje de programación y los conceptos son lo mismo. Los puedan aplicar al lenguaje de programación que ustedes usan. Ustedes van a ver aquí conceptos, condicionales, listas, bla, 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 bla. Recursión, bla, bla, bla. Lo importante es que cojan esos conceptos que les dan y los sepan aplicar luego. Yo recomiendo es, principalmente, empresas como Google y Amazon, valoran es la solución de problemas. Acuérdenme, ahorita antes de finalizar clase, les muestro una prueba de una empresa extranjera que un compañero me facilitó. Yo les la muestro para que la pillen. Y realmente no requiere que, de hecho ustedes, si supieran lo mínimo de programar, pero si tienen la idea de cómo hacerla, pueden hacerla. ¿Sí? Realmente no depende de si están en quinto o sexto semestre, sino de las habilidades que ustedes hayan adquirido. Por eso es que yo le estoy apostando al curso Aprendiendo a Aprender. A ver qué pasa con ustedes. Ustedes como el grupo de prueba. Los ratones, ¿sí? Aunque no son ratones que toca cuidar. No mentiras, pero sí. Entonces, muchachos, volviendo al tema de los condicionales, ¿sí me entendieron la idea de esta función a trozos? De acuerdo a cómo venga la entrada, se configura la salida. Bien, pero ¿cómo hacemos para programar eso? Que es lo que vamos a hacer acá al final. Bueno, entonces, realmente existen dos, el if y el cont. Vale, ¿por qué no me meto tanto con el if al principio? Porque el if es muy operativo de programación, el cont es más conceptual. ¿Por qué iniciamos con cont? Porque cont es más general que el if. El if ¿cómo se traduce en español? Sí. Si esto se cumple, haz esto. Si no, haz aquello. Es solamente puede hacer una sola cosa. Si es verdadero, haz tal cosa. Si es falso, haz tal otro.
Ahí van a ver en HIPPO algo que se llaman los if anidados, pero eso se lo dejo al profesor de Introducción a Programación Orientada a Objetos. ¿Por qué? El if tiene esa limitación, yo no puedo validar más de una cosa. Por ejemplo, en esa función a trozos tiene 3 opciones. Puedo decir si x es menor que 0 y tal cosa, pero tendría luego que preguntar si es una de las otras dos. Resulta que con el con no tenemos esa limitación. El con es muy general. ¿Por qué? El con es un if muy generalizado, una condicional muy generalizado. Porque uno puede hacer más de una pregunta. Ya les voy a mostrar por qué. Miren la estructura. El con va a abrirse con, van a abrir un paréntesis, van a escribir la palabra con. ¿Y qué va a pasar? Pregunta, respuesta. ¿Qué va a pasar? Va a ir a examinarlas de arriba hacia abajo. ¿Cómo así que una pregunta? Esta pregunta puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, se emite la respuesta y se acabó. ¿Sí? La primera que él encuentre verdadera es la respuesta y se acabó. ¿Sí? Lo primero que él encuentre. Entonces, me dirá, varios estudiantes me preguntaron, profe, pero ¿qué pasa si una de más abajo es verdadera también? Podría ser que esta pregunta sea verdadera y esta sea verdadera. ¿Qué pasa ahí? Sencillo, solo se emite la primera respuesta. Él busca lo primero que encuentre verdadero es la respuesta. Por eso hay que garantizar en el diseño que si una pregunta da verdadero, las otras deben ser falsas. ¿Sí? Porque si usted tiene dos preguntas verdaderas, pues tiene problema de diseño. Ya eso es un problema de diseño. Entonces, cuando usted diseñe esto, usted debe garantizar que si una es verdadera, las otras deben ser falsas. Es lo importante. Y ahora, al final del cont, ¿cierto? Vamos a agregar, es recomendado, no es obligatorio, pero vamos a agregar un else. ¿Qué significa else? Si no, entonces, si no se cumple ninguna de estas preguntas, si todas son falsas, va a emitirse esta respuesta. ¿Por qué es recomendado siempre que exista el else? Porque si todas las preguntas son falsas, Hay una respuesta de salida. no hay respuesta. Entonces va a dar un error. Él va a decir, vea, yo no sé qué salida es. ¿Por qué no sé qué salida es? Si todas las preguntas son falsas. No hay nada que... Porque no hay nada con qué responder. Entonces va a aparecerle un mensaje de error. Y no les va a aparecer el mensaje de error cuando ustedes dan a ejecutar, sino cuando llaman la función, le envían un valor y le va a aparecer un error. Hay dos diferencias. Un error en tiempo de compilación es cuando usted compila el código. En ese caso, cuando le da a ejecutar, si da error, es un error en tiempo de compilación. Y un error en tiempo de ejecución es cuando usted llama a la función y le dice, vea, no sé qué hacer. Por ejemplo, una división entre 0 en algunos lenguajes va a dar un error de ejecución. Eso da bien. O sea, usted compila y listo, está bueno. Pero cuando lo ejecuta, va a dar un error. Ustedes van a ver compilation error y runtime error. ¿Qué es compilación? Cuando está procesando el código, antes de ejecutar. Y runtime, o tiempo de run, tiempo de go, el tiempo de ejecución. O sea, run es correr. En nuestro contexto es ejecución. ¿Sí? Ahora no vayan a decirle al profesor de inglés que run es ejecutar, ¿no? Porque le va a dar como, creo que le va a dar algo. Run es correr, pero para el computador correr es ejecutar, ¿sí? Cuando ustedes escuchan runtime es tiempo de ejecución o tiempo de tiempo de ejecución. Es que tiempo de correr no suena bien. Quizás en España que hacen unas traducciones raras, ¿sí? En España acá una que a todo gas. La otra es bola de dragón. ¿Cómo es que llaman el Kamehameha? Onda vital. ¿Sí? Onda vital, uno queda con unas traducciones un poco extrañas. ¿Sí? A todo gas. Okay. Con mucho respeto a la audiencia española, no es crítico. Entonces, uno como latino, pues lo escucha raro. ¿Sí? Bien, muchachones. Entonces, ¿qué significa pregunta? Especifica la condición que se debe cumplir para emitir una respuesta. ¿Qué significa respuesta? Cuando la pregunta se cumple, es decir, es verdadera, se produce una respuesta. ¿Qué significa else? Si ninguna pregunta se ha cumplido, se emite esta respuesta. Entonces, ahora yo voy a proceder a programar esta función que les había puesto acá al principio, que esa fue la inspiración de nosotros. Bueno, la mía, no sé la de ustedes. Entonces, vamos a programar esta función, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un nuevo archivito, ¿cierto? Por acá, cambio de ventana acá antes de que se me olvide.
Listo. Bueno, muchachos, que me den realimentación de los videos. La idea es mejorarlos. Es importante. Ustedes saben pues que los videos tienen la cháchara que yo he hecho, pero la cháchara la he hecho pues para que no me aburran, ¿sí? Que no me quedan dormidos. Aunque no lo logro con el 5%, pero tengan el 90% atento, está bien. Entonces, muchachos, dígame. Entonces, cuando pase eso, comenta. Me dicen, en el minuto tal, pasa tal cosa. Entonces yo le entro a aclarar si el equivocado soy yo o tú no lo viste como era. ¿Sí? Entonces escriba está mal. Entonces yo me doy cuenta ahí porque yo la verdad no me doy cuenta. Entonces, primero ¿qué va? Luego, fecha. Luego, contrato. ¿Qué contrato hago con esta función? Voy a llamarla F. ¿Qué le entra? Número y... ¿qué responde eso? Un número. Ustedes deben garantizar que el con siempre el mismo tipo de respuesta. ¿Sí? No puede ser que con una condición de un texto y con otra condición de un número. Eso no está bien con respecto al contrato. La función siempre debe respetar el contrato. Hay alguna excepción que yo permito, es que el estudiante diga, no, profe, es que yo aquí doy un mensaje de error. Listo, no hay problema. ¿Sí? Pero en general debe responder de la misma forma. O sea, responde error, ¿cierto? Eso está bien. ¿Sí? Entonces, luego ¿qué viene? Propósito, implementa una función atroz. Luego, ¿qué pasa acá? Ejemplos. F de, pongamos 1, 1, ¿qué da? Miremos a ver. 1 es positivo para X y positivo para Y. Pero ¿qué pasa? Cumple este, pero ¿cumplirá que menor que 0? Entonces, ¿dónde va? X al cubo más 3 por Y. ¿Esto debe dar? 4. 1 al cubo más 3 por 1. Denme otro ejemplo. ¿F de qué? 1 menos 5. ¿Cuánto da eso? Da menos 4, si no estoy mal. Menos 4. Otro ejemplo lo dejamos así. Otro ejemplito más. F de 8 menos 2. Menos 2. Ah, no. Menos 8 menos 2. ¿Cuánto da eso? Entonces, x cuadrado solamente. Miren que los dos son negativos. Entonces da x cuadrado, que sería 64. ¿Sí pillan? La respuesta varía de acuerdo a cómo vienen las entradas. Ahora, empezamos define. Definimos nuestra f con x y y. Cierro, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Bien, entonces ahora me toca preguntar es con, ¿sí o no? La primera abre corchete, también puede ser paréntesis, pero recomiendo corchete para no enredarse con tanto paréntesis. O sea, es válido hacerlo así, pero yo generalmente lo hago es así, para evitar mucho paréntesis y uno empieza a enredar. Entonces, muchachos, y uno sabe que cuando cierra el corchete ya ha cerrado la condición. Entonces, muchachos, ¿cuál es la primera pregunta? Me dice, vea, x debe ser menor que 0 y y menor que 0. Eso lo hago con un AND. X es menor que 0 y y es menor que 0. Esa es la pregunta. ¿Cómo? No, en el ejemplo de acá está menor estricto, mira. Ahí está menor estricto. ¿En cuál pregunta? No, pues que Vamos a la segunda. Ah, sí, con la segunda sí. Entonces, muchachos, ¿qué responde la función en estos momentos? ¿Cómo es la salida? x cuadrado. Entonces sería SQRD. ¿De quién? Listo. Entonces, si esto se cumple, él me saca eso. Bien. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente? AND X es mayor o igual que 0 y Y sigue siendo menor que 0. ¿Qué me responde? X cuadrado más Y. X cuadrado más Y. Listo. Miren que con el corchete yo me doy cuenta, listo, ya cerré. Esta es mi pregunta y esta es mi
siempre tiene la misma estructura, siempre. Es uno de los errores usuales que deben de haber. El con siempre va a tener esa estructura, siempre. Va a haber una pregunta y va a haber una respuesta. Una pregunta es una función o algo que te devuelve verdadero o falso. Y finalmente me dicen, vea, en otro caso, devuelva eso. ¿Quién me sirve para en otro caso? El else. Cuando le dicen en otro caso, ¿cierto? Entonces es else. Cuando no cumpla nada, entonces ¿qué devuelve? X al cubo más 3 por y. Listo. El else tiene una pequeña diferencia. Solo tiene la respuesta. Únicamente la respuesta. Los que quieran. Por ejemplo, yo a medida de esto voy a complicarlo más. Porque yo le digo, si x es menor que 0, luego pregunte si y es mayor que 5, entonces ¿qué harían ustedes ahí? La respuesta ya no sería sencillamente esto, sino que sería otro cont. ¿Sí? Ustedes pueden meter cons dentro de cons. ¿Sí? Ustedes pueden meter con dentro de con, pero por ahora no. ¿Sí? Si yo pregunto, por ejemplo, si se cumple eso, entonces verifique eso. Entonces, cuando te hacen eso, en la respuesta colocas otro con. Pero eso por ahora con calma. Es lo mismo que el caso del if anidado, que un if dentro de un if. Ahorita antes de terminar les voy a explicar el if. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Ya con esto he hecho la función. ¿Qué me falta por último? Bueno, me falta cerrar el con. Lo cierro acá y cierro acá. ¿Qué me falta? Chesped 4 fd1 menos 5 4 menos 4 y check sped menos 8 menos 2, ¿cuánto da? 64. Vamos a probarlo. Igual es demorado, mi computador ya no, todos los traen pasado. Obviamente la próxima clase arrancamos con ejercicios de eso. Bien, muchachos, déjenme ver si aquí en los slides está explicado el if. Si no, yo lo explico, que no recuerdo. El con. Ah, no, solo hay con. Perfecto. Entonces, voy a explicarles el if por aquí. El if, ¿cierto? Es un con más pequeñito. ¿Qué pasa? El if tiene la siguiente, mi lápiz auxilio. Muchachos, lápiz desaparecido, se busca recompensa. ¿Qué se me hizo? Yo tenía mis propias garras, no mentiras, manos. Ah, no, muchachos. ¿En los pies? Ah, gracias. Lo que pasa es que ya ni siquiera coge la batería. Bien, entonces, el if tiene la siguiente estructura. If, viene luego la pregunta, luego viene respuesta, si es verdadero, y respuesta si es falso. Esa es la estructura que principalmente van a utilizar en los cursos venideros, porque es que el con, realmente muchos lenguajes no lo tienen, ¿sí? Entonces, muchachos, esa es la estructura del if. Veámoslo en código, ¿sí? Entonces, muchachos, voy a traducir. No, no puedo hacerlo porque sale un poco del contexto. Voy a hacer otra función que va a tener lo siguiente. Va a ser f de x, y, ¿cierto? Deme solamente dos condiciones. Entonces, pongamos, si x es menor que 0, retorna, ¿qué retorna? Ustedes me dirán, x más 8. Si no, retorna ¿qué? Digamos, x más y, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Bueno, no puedo hacer este caso porque me tocaría meterme con if anidados, que no es el momento, ¿sí? No es el momento de hacerlo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Primero, ¿qué va? Así sea, mamón, lo vamos a hacer.
Recuerden, yo estoy haciendo mis hijitos de programación, entonces pues tengo que hacerme cargo de ellos. Sería un padre irresponsable. Y voy a ponerle aquí en vez de G. Entonces, G, ¿qué recibe? Número. Esperen a ver si estoy grabando dónde es. Ajá, número. ¿Y qué retorno? Si recibe un X y un Y que son números y retorna sumas o algo, ¿qué Número. es? Número. ¿Sí o no? Yes. Bueno, ¿qué viene? Luego, ejemplos. G le mando 1, 3. ¿Qué pasa? ¿Qué me devuelve? Al propósito, la función. X más Y retorna 4. Y otro ejemplo. G de menos 2, 3. ¿Qué me devuelve? 6. Listo, con eso me basta. Define G de X, Y. Si, entonces aquí viene la pregunta. Si X es menor que 0. ¿Qué retorna? X más 8 y en otro caso X más Y. Por ahora dejémoslo así, de ese tamaño. Entonces voy a poner los check expect. ¿Sí vieron la estructura? Pregunta, respuesta si es verdadera, respuesta si es falsa, que es el else. ¿Sí? Respuesta si es falsa. ¿Por qué esta estructura no hago tanto énfasis acá? Porque esta es una estructura muy aplicada. O sea, es una estructura muy de programación. Esta estructura de con es general. Es una estructura que les permite coger mejor los condicionales. Pero igual, les explico ambos. Check expect, ¿qué? G de 1, 3, ¿qué devuelve? 4. 4. Y en el otro caso, check expect, ¿de qué? De G, 2, 3. devuelve 6. Vamos a ejecutarlo a ver si nos dice que todo está bien. Todos los test han pasado. Entonces, muchachos, vamos a trabajar principalmente con el con. ¿Listo? Principalmente con el con. Pero hay situaciones donde si apenas hay dos cositas, utilicen el if. ¿Qué pasa si yo intento mapear este de acá? Me toca meter if dentro de if. Y por ahora no están listos para ese paso. Ese paso lo quiero dar con el con. Una vez que les explique el con anidado, entonces entramos a ver if anidados. Aunque los if anidados los van a ver fuertemente en el curso de C++, en el curso de programación orientada a objetos. ¿Sí? El que viene. Recuerden que para ese curso necesitan ganar ITI. Si pierden ITI, muchachos, realmente chain. ¿Significa que sí? ¿Chain? Cambio. No, vergüenza. Ah. ¿Sí? Vergüenza, chain. ¿Sí? S-H-A-M-E. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces voy a mostrarles algo fuera de cámara. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana. El próximo martes, misma hora, aquí en un canal. El video de la empresa que le habían dado. ¿Cuál? El video de la empresa. Ve la prueba. Sí, ahora lo que les voy a mostrar. Ah, Pero fuera de cámaras. ¿Sí?